Muy bien. Más allá del jardín, esta serie es bastante interesante porque como tal se le conoce como una miniserie. ¿Por qué? Bueno, esta se transmitía en Cartoon Network como un corto. Es decir, de aquí a que esperabas a la siguiente programación de Cartoon Network, te daban esta miniserie por medio de un capítulo, que normalmente duraba 11 minutos. Esta serie es curiosa primero que nada por su duración. Las miniseries de Cartoon Network o de cualquier otra compañía normalmente duraban 5 o 6 minutos máximo, y en esta no había una historia. En cambio en esta se trata de contar una historia, se trata de dos hermanos que se pierden en un bosque siniestro e intentarán volver a su hogar. Como villano en este caso tenemos a alguien que se le conoce como la bestia, quien todo el bosque, las criaturas que lo habitan, tanto humanos como criaturas fantásticas, le tienen miedo por alguna razón. Y es el tema que de hecho más trata la serie, sobre el miedo y cómo este puede controlarnos en el fondo. Y es bastante interesante ese tema que trata, de hecho lo puedes ver más como una película, de hecho, si tienes los dos o tres episodios, si no mal me acuerdo, puedes verlos todo de corrido y solo hacen como 1 hora 40, lo puedes ver como una película y es muy interesante la historia que nos cuentan. Tiene ciertos toques oscuros al puro estilo de las desventuras de Jack o Billy Mandy, pero este nivel de oscuridad, por así decirlo, es más con respecto a los escenarios y que las tramas que nos cuentan en este caso tienen un temple más político, por así decirlo. Por ejemplo, hay episodios donde se referencia bastante a obras de los años 80, 70, por ahí más o menos. Y bueno, se nos da bastantes lecciones respecto a, como he dicho, qué es el miedo. También, por ejemplo, hay un episodio donde los hermanos terminan como una especie de pueblo donde todos llevan una cabeza como de calabaza. Y resulta que adoran a alguien que es como una calabaza gigante. Es una especie como de culto. Y es como una pequeña crítica a lo que es la religión y todo su trasfondo. Solo voy a decir es, a diferencia de todas las miniseries que salen, esta de verdad trata de contarte una historia. Y es oscura hasta cierto punto. Y es bastante buena. Pero como puntos negativos puedo decir, es muy corta, te deja con ganas de más, de verdad. Cuando ven al final, tú quieres ver más. Hay unos cómics, de hecho, pero no son canónicos, así que no sirven de mucho. Hay momentos en los que, por ejemplo, sientes que la resolución o mensaje final que dio el capítulo no tiene mucha coherencia, es decir, no es tan complicado, de hecho, ese es el punto. Es muy simple como te ponen todo. Y bueno, creo que eso sería todo. Me gustaría comentar más de la serie, pero realmente, como tal, como es una miniserie, no hay tanto para analizar, tanto para comentar. Pero aún así, siento que es una gran serie, es muy entretenida. Lo vuelvo a decir, yo lo veo más como una película. La puedes ver como una película de 1 hora 40, con una muy buena banda sonora, con unos protagonistas bastante bien hechos. Había gente que de hecho comparaba a estos dos hermanos con Dipper y Mabel de Gravity Falls, una serie de Disney, que en su momento reseñaré, por el hecho de que ambas series tratan el tema como del misterio. Pero de hecho, la actitud de los hermanos, de por ejemplo, el hermano que es muy deprimente y el pequeñito, que es todo el rato muy alegre, tienen más coherencia por la edad que tienen y más adelante cuando te das cuenta todo el trasfondo que en especial tiene el hermano mayor tiene una historia bastante interesante que se nos revela el cierre de todo esto hasta el final. La bestia como antagonista me pareció interesante a más no poder, es decir, con los pocos episodios que hubo fue bastante interesante cómo él usaba el miedo para hacerse más poderoso. Y de hecho su apariencia es bastante oscura, así puede llegar a inquietar a más de un espectador, dependiendo lo que éste pueda soportar, por así decirlo. Pero en general es una buena serie. No sé si recomendarla a niños de menores de 10 porque les vuelvo a decir, hay ciertas escenas que pueden llegar a, pues, sorprender a un niño. Pero de 12 años para adelante la recomiendo bastante a adolescentes, jóvenes y adultos. Eso sería todo lo que tengo que decir. Si tuviera que darle una calificación a esta serie, por ser lo que es, por ser una miniserie, por dar un gran paso, le pondría un 9. Si lo tuviera que comparar con las demás series, eso sí sería, le pondría un 8 porque es muy corta, es su desventaja. Pero fuera de eso, una gran serie que recomiendo. Y lo vuelvo a decir, te la puedes echar en una tarde porque te la puedes ver como una película. Eso sería todo. Denle me gusta. Comenten qué les ha parecido esta serie en caso de haberla visto. Y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.